Bueno, vamos a profundizar un poquito con el tema este de gases reales. Vamos a ver qué podemos calcular, qué podemos hacer. Nosotros sabemos calcular todo con gases ideales o con gas de Van der Waals. Bueno, ¿qué se hace cuando tenemos un gas como este, un gas real? En principio, recordemos lo que ocurre, ¿no? Vos tenés acá un émbolo eh, y tenés líquido, y supongamos que tenés esta parte que es vapor. Entonces tenés N, N1 de líquido, acá dice N1 prima prima, eh, bueno, no importa sí. Bueno, tenés una cantidad de moles determinado en estado líquido y una cantidad de moles determinado en estado gaseoso, ¿sí? Y esto está en equilibrio. Y supongamos que este sería el volumen 1, ¿no? O sea que para un volumen 1 vos tenés ahora un estado que no es como el A. En el A era solamente líquido, era todo líquido. En el C es solamente todo es gas, ¿no? O sea, es un volumen más grande en el cual todo esto también se evapora. Ahora tenés este estado intermedio que tiene este volumen y tiene un cacho de líquido y un cacho de gaseoso. Y acá lo mismo. El volumen ahora del líquido es mucho menor, el gas ocupa mucho más volumen, por lo tanto el volumen total va a ser un volumen mayor. Si calculamos la energía de Gibbs, bueno, se va a sumar, ¿no? La energía se suma, o sea, es como que tenemos dos sistemas, entonces va a ser, en este caso, acá, en este punto 1, va a ser la cantidad de moles que tengamos fluido por la energía de Gibbs que corresponde a este líquido, a este fluido, y la cantidad de moles que tengamos en estado de vapor, en este estado 1, por la energía de Gibbs que corresponde al vapor, ¿no? O sea, si tuviésemos un único mol, podríamos calcular la energía de Gibbs, bueno, y todos los multiplicamos por la cantidad de moles que tenemos en este estado. En este estado 2 tenemos lo mismo, ¿no? O sea, seguimos teniendo la energía de Gibbs de fluido, la energía de Gibbs de vapor, pero tenemos un número distinto de moles que están en estado líquido y de moles que están en estado de vapor. Nosotros lo que vimos es que, por un lado, bueno, el número de moles es constante, ¿no? O sea, la suma de estas dos cosas tiene que ser estas dos cosas, no se escapa esto, ¿no? No se escapa ninguna, esto está cerrado, o sea, no hay moles que se escapen, por lo tanto tenemos esta equivalencia. Pero por otro lado, nosotros lo que vimos es que cuando hacemos un proceso reversible, la energía de Gibbs tiene que disminuirlo, ser menor o igual. Perdón, cuando hacemos un proceso, la energía de Gibbs tiene que disminuir, pero en este caso, como es reversible, tiene que ser igual. Por lo tanto, lo que termina implicando toda esta equivalencia que acabamos de hacer acá, esto igual a esto, esto igual a esto, es que esto solamente se puede cumplir si la energía libre de Gibbs del fluido sea igual a la energía libre de Gibbs del vapor. O sea, en ese proceso, bueno, lo podemos ver también, creo que se puede ver muy simplemente. No sé si te acordás, la energía de Gibbs era menos la entropía, vos tenés delta T y delta P. Entonces, en un cambio de fase, tanto delta T como delta P son constantes, porque en un cambio de fase no cambia la presión y no cambia la temperatura. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs no va a cambiar tampoco. Es un proceso en el cual la energía de Gibbs se va a conservar. ¿Cómo hacemos para calcular cosas cuando tenemos estos estados intermedios? Bueno, definimos lo que se llama la quality. La quality es
la cantidad de moléculas que están en estado de vapor dividido la cantidad de moléculas totales, o la cantidad de moles dividido la cantidad de moles totales, es lo mismo, ¿no? Multiplicar acá por el peso atómico. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si está todo en estado de vapor, esto va a ser 0. Por lo tanto, X va a ser 1. O sea que cuando está en estado de vapor, la quality es 1. Y si está todo en estado de líquido, o sea, el estado A no hay vapor. O sea, esto es 0. Quiere decir que la quality es 0. O sea, la quality va a ser una función lineal que va a ir de A a C. Para A va a ser 0 y para C va a ser 1. ¿Y el volumen total qué es? El volumen total es la densidad por volumen específico del líquido más la densidad del volumen específico del aire, ¿no? Del vapor, ¿no? O sea, si vos querés calcular este volumen total y tenés que calcular este volumen más este volumen, ¿y cómo se calcula este volumen? Y este volumen va a ser la cantidad de moles por el volumen específico, y acá va a ser la cantidad de moles por el volumen específico. O sea, esta es la forma de calcular el volumen, y si queremos calcular el volumen específico, dividimos por la cantidad de moles, que es la cantidad de moles totales, y ahora hacemos un poquito de cosmética y vamos a ver que nos encontramos con esta fórmula, que es muy linda, y nos está diciendo que simplemente para calcular el volumen en cualquier punto de estos intermedios, lo podemos hacer en función de el volumen de A, o sea, el de fluido, el volumen de vapor y la quality. Que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que la quality es 1. Si la quality es 1, ¿qué va a pasar? El volumen va a ser igual a BF más BB menos BF, o sea, BB, volumen de vapor. Y si la quality es 0, ¿qué va a pasar? Y el volumen va a ser igual al volumen del fluido, o sea, este, ¿no? O lo mismo poniendo acá, ¿no? Si pones 1, esto se va y te queda vapor, y si pones 0, esto se va y te queda fluido. ¿Okay? Entonces esta es la forma de calcular propiedades en las regiones intermedias. O sea, si vos tenés una región donde tenés un poco de líquido, un poco de vapor, bueno, en realidad lo hicimos para volumen, pero lo podemos hacer para energía, lo podemos hacer para entalpía, lo podemos hacer para entropía, para cualquier cosa, ¿sí? Calculamos si sabemos la entropía acá y la entropía acá, en cualquier punto intermedio vamos a saberlo de acuerdo a la cual. O en general los problemas van a ser así. Si yo te voy a dar un volumen acá y vos tenés que calcular entropía acá, entonces lo primero que haces es, dado este volumen, con esta fórmula de acá, sabiendo BF, sabiendo BB y sabiendo el volumen, vas a sacar la quality. Y luego vas a sacar la entropía acá y la entropía acá, y sabiendo la quality vas a sacar la entropía acá, o la energía o la entalpía. Ahora vamos a ver un poquito más, con un mayor ejemplo. Bueno, recordemos entonces, me voy a centrar en, como te dije antes, en esta región de líquido-vapor. Me voy a centrar acá, me voy a centrar en este gráfico, y lo que quiero hacer ahora es encontrar, nosotros sabemos, por ejemplo, que a 100 grados, para una isoterma, acá a 100 grados, la presión, donde va a empezar a cambiar de fase, es una atmósfera, o al revés, ¿no? Que a una atmósfera el agua hierve a 100 grados. Bueno, o sea que yo sé que si tengo una atmósfera acá, hago así y voy a saber la temperatura a la que hierve el agua. La pregunta es, si hay alguna forma de deducir alguna propiedad o algo que pueda encontrar esta curva. Por ejemplo, suponete que quiero saber a 80, qué sé yo, en vez de a una atmósfera, 0,8 atmósfera, qué temperatura hierve el agua. ¿No? Me voy a la Aconcagua y ahí la presión es menor y me va a costar más calentar la comida, ¿no? O sea, porque los fideos van a hervir a 80 grados y va a estar frío. Entonces, quiero hacer ese cálculo. Quiero ver si obtengo esta curva. Esta curva sería esta curva que está acá, ¿no? O toda esta campana que está acá.
Bueno, existe lo que se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron tiene 2 millones de demostraciones. Acá te voy a dar, creo que 2. Entonces empezamos con esta. Supongamos que tengo un isoterma acá, tengo esto y tengo esto. Y supongamos que tengo otra isoterma acá, tengo esto y tengo esto. ¿Sí? Son 2 isotermas muy cercanas una de otra. Supongamos que acá tengo un G, acá tengo un GL y acá tengo un GB, ¿no? O sea, tengo la energía de Gibbs acá del líquido y acá del vapor. Y supongamos que en este punto voy a tener energía GL' y GB'. ¿Está bien? Bueno, yo sé que acabamos de ver que la energía libre de Gibbs en todos estos puntos es la misma. Entonces, también por supuesto va a ser la misma en esta. O sea, GL y GB van a ser iguales, GL' y GB' son iguales. Y para pasar de este punto a este hay un cambio de energía libre de Gibbs, y para pasar de este punto a este hay un cambio de energía libre de Gibbs, que va a ser delta GL y delta GB. Bueno, pero si esta es igual a esta y esta es igual a esta, quiere decir que esta es igual a esta. O sea, este cambio es igual a este cambio. La pregunta es cuánto vale el cambio que hice para ir de este punto a este en la energía libre de Gibbs y cuánto el cambio que hice para ir de este punto a este. Bueno, eso se puede calcular. Delta G es menos S de T más B de P. O sea, que el delta GL es la entropía en el líquido por este cambio de temperatura que hice para pasar de esta isoterma a esta, más el volumen que hay acá en el líquido por este cambio de presión que pasó de acá a acá. ¿Okay? Y lo mismo pasa en el vapor. Tengo la entropía que hay en el vapor por este cambio de temperatura, porque pasé de acá a acá, y el volumen que tiene el vapor por este cambio de presión, porque acá tenía una presión y ahora tengo otra. Bueno, como esto es igual a esto, esto tiene que ser igual a esto, hago un poquito de cosmética y encuentro esto. O sea, no encuentro esta curva, no encuentro realmente esta curva, pero lo que sí encuentro es que si yo sé cuánto vale, por ejemplo, yo sé que a 100 grados, a una atmósfera hierve a 100 grados, yo sé cuánto vale ahora la derivada esta, delta P sobre delta T, ¿no? O sea, es la derivada en este punto. ¿Y cómo la saco? Bueno, es la diferencia de entropía entre estos dos puntos, dividido el volumen entre estos dos puntos. Ahora, en este proceso, esto es un proceso reversible, delta S por T, delta S por T, delta S por T, ¿qué es? Es el calor. Es el calor que le doy para pasar desde este punto hasta este punto. ¿Y ese calor qué es? Ese calor, en este caso, es el calor latente, porque es el calor que le tengo que dar para pasar de líquido a vapor. O sea, en este caso sería el calor latente vapor, líquido-vapor. Por lo tanto, en vez de escribir acá delta S, lo que voy a escribir es calor latente dividido temperatura. Y me queda esta fórmula, que es una fórmula bastante importante, bastante conocida, que me dice que delta P sobre delta T, o sea, la pendiente que voy a tener en este punto, la puedo hallar. O sea, si yo sé cuánto vale, por ejemplo, la temperatura en que hierve el agua a una atmósfera, bueno, perfectamente puedo calcular la temperatura que hierve a 0,8 atmósfera. ¿Por qué? Porque sé la derivada de esto. ¿Está? Y la derivada va a ser el calor latente en este punto dividido esta temperatura, y a todo eso lo divido por la diferencia de volumen que hay entre la fase líquida y la fase de vapor. Ok. Otra demostración. Esta demostración también es muy linda. Lo que hace es lo siguiente.
agarramos acá, cuando empieza la fase líquida, cuando empieza a evaporarse, cuando termina de evaporarse, tomo una adiabática, hago este proceso y hago este proceso. ¿Sí? O sea, este rectangulito infinitesimal. Si es infinitesimal, la diferencia que hay entre una adiabática, una isoterma o un rectángulo prácticamente se difumina, o sea que mi ciclo de Carnot puede ser un rectángulo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es calcular la eficiencia de este ciclo de Carnot infinitesimal. Pero está pasando, ¿te acordás que yo te dije? El ciclo de Carnot es universal, o sea, no depende del gas, ni siquiera tiene que ser un gas ideal, y no solamente que no tiene que ser un gas ideal, tampoco necesita ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser cualquier cosa. Bueno, lo vamos a hacer justamente en esta región, donde tenemos, no tenemos ni líquido ni vapor, tenemos, vamos, desde el líquido hasta el vapor, y pasamos por toda una región intermedia. Y sin embargo sigue siendo una máquina de Carnot, porque hay nada más que dos fuentes térmicas, son dos isotermas. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale el área dentro de este rectángulo. El área va a ser, la base es la diferencia de volúmenes, la altura es la diferencia de presión. O sea, este es el área, esta es la base y esta es la altura. Y este es el trabajo. ¿Cuánto vale el calor? Bueno, el calor va a valer el calor latente. Ese es el calor que uno le tiene que dar para pasar de acá a acá, ¿no? Y ese calor va a ser el calor latente. Bueno, acá multiplico por la masa para calcular, ambas cantidades. Puedo hacerlo por unidad de mol o puedo multiplicar por la masa. En este caso, la masa igual se va a simplificar, ¿no? No importa. O sea que la eficiencia de esa máquina de Carnot va a ser esto, ¿no? Va a ser trabajo dividido calor. Bueno, por otro lado, yo sé que es una máquina de Carnot. Entonces, siendo una máquina de Carnot, ¿qué quiere decir? Que la eficiencia tiene que ser esta. Entonces, la eficiencia va a ser TH menos TL sobre TH. Esto es delta T sobre T. Ahora, igualo esto con esto y vuelvo a sacar la derivada delta P dividido T. Hago un poquito cosmética, divido, qué sé yo, y me queda esto, que es la misma fórmula que obtuve antes. O sea, hay un montón de demostraciones y todas te llevan a lo mismo. Es bastante interesante de que uno puede obtener toda esta, bueno, en realidad no toda esta curva, porque esta curva no es lineal. Uno tiene acá una linearización, ¿no? Tiene una aproximación lineal de la derivada. Bueno, te puede servir. Sabiendo un punto, puedes encontrar todo un entorno y bueno, usarlo. Si no querés hacer eso, lo que podés hacer es ir a tablas. Entonces, yo te puse esta tabla, la tenés ahí en la página. Esta tabla lo que... Voy a ver, esto me va a llevar de vuelta a otro lado. Bueno. Esta tabla, vamos a poner acá una parte inicial de la tabla. Lo que me muestra acá es justamente esta curva. O sea, esta tabla es esta curva. Me está diciendo para una presión determinada qué temperatura corresponde. Al revés, perdón. Esta me dice para una temperatura determinada qué presión corresponde. O sea, para esta temperatura, a qué presión vas a tener lo que se llama la saturación, ¿no? O sea, ¿en qué presión va a ocurrir el cambio de fase? Por ejemplo, fíjate acá, para 100 grados, bueno, a un bar, 1,014, esto es una atmósfera, perfecto. ¿Está bien? Y hay otra tabla que es muy parecida a esta, pero que es al revés, donde te dice para una presión determinada, por ejemplo, para un bar, a qué temperatura hierve el agua. A 99,63, claro, sí, porque acordate que acá hervía para 1,014, eso era 100, entonces para 1 es un poquito menor,
es 99,63. ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos, recordemos esta figura de la quality. ¿Te acordás que vos tenías que calcular, por ejemplo, este volumen y este volumen? Bueno, acá está justamente ese dato. Acá te dice cuál es el volumen específico para la saturación del líquido y para la saturación del vapor. O sea, este BG, B de gas, es este que está acá. Este B fluido es este que está acá. Ten en cuenta que acá dice B fluido por 10 a la 3 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que para 100 grados, por ejemplo, no es que va de 1,04 a 1,67. Va de 1,04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 1,67. O sea, 1.600 veces, 1.700 veces es esta expansión. No es un factor 1,6, es un factor 1.700. Cuidado con eso, ¿sí? Cuando dice B por 10 a la 3, quiere decir que este número está multiplicado por 10 a la 3. O sea que vos lo tenés que dividir por 10 a la 3. Lo tenés que multiplicar por 10 a la 3. ¿Tá? Entonces vos tenés el valor del volumen acá y del volumen acá. También tenés el valor de la energía acá y acá. Acá tenés, por ejemplo, la energía en este punto son 419 joules, 419 kilojoules por kilogramo, y acá son 2.500 kilojoules sobre kilogramo. O sea, ves que aumentó mucho la energía. No es como en un gas ideal, que en una isoterma la energía no aumenta. Acá aumentó un montón. O sea, todo ese calor que vos le diste, bueno, el tipo aumenta la energía. No lo traslada a una energía cinética, sino que lo traslada a una energía interna, ¿no? Luego tenemos la entropía, por ejemplo. Acá tenés la entropía de este punto y la entropía de este punto. Acá es 1,3, acá es 7,5. O sea, la entropía aumenta. ¿Por qué aumenta? Bueno, porque un gas es más desordenado que un líquido y mucho más desordenado que un sólido, ¿no? El sólido está ordenado, está todo juntito, en cambio el gas, cada molécula va para cualquier lado. Entonces es lógico que haya un aumento de entropía. También aumenta, obviamente, ¿no? Porque le estamos dando calor y ese cambio de calor Q sobre T es un aumento de entropía. Y acá tenemos la entalpía. Y fíjate que no solamente me calculó esto, que es 419, y esto, que es 2676, sino que también me dio cuánto vale la diferencia. ¿Y por qué me dio la diferencia? Y porque la diferencia es el calor latente. Es ese número que te puse antes, ¿no? O sea, 257 kilojoules sobre kilogramo. ¿Por qué me hizo esta resta? Y porque es muy común que necesites este número. Entonces ya te la dio gratis, te pone una columna más acá. Por lo tanto, si vos querés calcular cualquier cosa que quieras calcular, por ejemplo, querés calcular la entropía, pones acá S, acá pones S de fluido, S de vapor, S de fluido, o sea, S de vapor, S líquido, pones la quality y vas a calcular la entropía en cualquier punto acá en el medio. O cualquier punto, todo lo que quieras acá calcular, lo calculás con esta ecuación, con esta forma lineal. Entonces, toda esta tabla no solamente te da la curva, no solamente te da la temperatura y la presión en la cual ocurre la saturación, sino que te da todas las propiedades, y al darte todas las propiedades te da toda la información de todo lo que pasa dentro de la campana esta. Bien. ¿Qué pasa fuera de la campana? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, acá, en esta región? Bueno, en esta región simplemente te dan tablas. Si hay algunos software que vienen, que vos ponés, presión, volumen, y te da presión y temperatura, y te da el volumen. Bueno, en este caso nosotros contamos con esta tabla que está acá, donde para una presión determinada, acá tenés distintas temperaturas, y te dice cuál es el volumen, cuál es la energía, cuál es la entalpía y cuál es la entropía. O sea, esto reemplazaría al gas ideal, ¿no? A la ecuación de gas ideal. Debería ser parecido en ciertas regiones, pero esto ya está hecho, los números que salen del experimento, ¿no? Por supuesto que cada sustancia, esto es para agua, cada sustancia va a tener su propia tabla.
Y, bueno, esta tabla es muy extensa porque tenés muchas presiones. Acá tenés para un bar, no me acuerdo hasta dónde llega, pero esta tabla la tenés vos, así que tenés mucha data. ¿Qué pasa si yo te pido para 250 Kelvin? Vos tenés 240 y 280. Y bueno, interpolar. O sea, suponemos, o si querés, no sé, graficá esto y hace un polinomio, hace lo que quieras. Pero, digamos, no estás limitado a estas cosas que están mal. Lo mismo con la presión, ¿no? Acá tenés 35 y acá 70. ¿Qué pasa si necesitas la presión de 0,50? Y bueno, habrá que interpolar a la misma temperatura entre este valor y este. Por ejemplo, suponete que tenés, qué sé yo, entre 6 y 35. Te piden una presión de 0,20 y te piden 120 grados. Bueno, agarrás este valor, agarrás este valor y vas a tener que interpolar. Ok, acá tenemos otra tabla donde calculamos el calor específico dividido R, este es el R monio que yo te había dado antes, y bueno, te da un polinomio, como te dije siempre, ¿no? Que a veces te dan este polinomio. Cuidado, de vuelta, que acá, por ejemplo, para un gas ideal, Cp sobre R es 2,5, 5 medios. Perfecto. ¿Tá? Para todos los gases monoatómicos, qué sé yo. Ahora, fíjate que, bueno, no es... fíjate cómo cambia estos números, ¿no? Porque esto ya es duatómico. Y empiezan a aparecer correcciones. Estas correcciones que estarían acá. Estas correcciones son proporcionales a t, t cuadrado, t cubo, y por supuesto que tienen que ser correcciones chiquitas. Entonces acá no es beta, lo que te está mostrando es beta por 10 a la 3. O sea que acá este número es chiquito, este es mucho más chico, este es mucho más chico, y este más chiquito. O sea, es lógico, ¿no? Porque vas a multiplicar por t a la cuarta, te va a dar un número gigante, y vas a tener que multiplicar por algo chiquito, porque si no se te va a desmadrar todo este cálculo. Bueno, esto anda muy bien, esto se puede usar. Por ejemplo, si vos tenés que hacer la integral de Cp delta t sobre t. Bueno, en lugar de poner una constante, pones este polinomio, dividís por t e integrás. Te va a quedar 5 integrales. Bueno, las haces y sacás el resultado. Y esto sirve entre 300 y 1000 Kelvin para todos estos gases que están acá. Acá tenemos propiedades de... esto es raro, ¿no? Porque dice propiedades de gas ideal de aire, que es un gas real. O sea, es como lo que nos está diciendo esta tabla es, bueno, vamos a usar las ecuaciones de gas ideal, pero para un gas real, ¿no? O sea, vamos a usarlo para aire. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, en principio me dice, qué sé yo, como la entalpía y la entropía en un gas ideal son funciones solamente de la temperatura, y bueno, me da estos valores, ¿no? Solamente depende de la temperatura. Entonces, vos podés calcular la diferencia, en general es para calcular la diferencia, ¿no? Entre un estado a 310 Kelvin, esta basada en la entalpía, y otro estado, qué sé yo, a 580 Kelvin. Bueno, entonces agarro esta entalpía menos esta entalpía, calculo y me va a dar la diferencia de entalpía entre esos dos estados. ¿Será buena o no? ¿Qué sé yo? Bueno, lo vamos a probar a eso. Después tenemos unos ejercicios donde probamos eso. Y ahora viene esta cosita, S0, PR, BR, ¿qué será eso? Bueno, ahora te explico de qué se trata. El asunto es así. Tenemos las ecuaciones TdS, que
la podemos plantear en energía o en entalpía, ¿no? Este es el primer principio de termodinámica, y esto es, bueno, reemplazando la energía por la entalpía, te acordás que es P de B menos B de P, qué sé yo, te queda esta cosa. En un gas ideal, y ahora empezamos a hablar de gases ideales, en un gas ideal yo puedo reemplazar a DU por CB delta T, y puedo reemplazar a DH por CP delta T. También si yo divido por T, P dividido T es RB, R sobre B, y B dividido T es R sobre P. O sea, me quedan estas ecuaciones. Esto es para gas ideal nada más, ¿sí? Esto no esto es general, pero esto no, esto es para un gas ideal. Bueno, voy a usar estas expresiones de gas ideal en un gas real. En particular creo que voy a usar la segunda, esta, y lo que voy a hacer es calcular la entropía entre dos puntos, la diferencia de entropía. O sea, S2 menos S1. ¿Qué hago? Integro esta cosa entre 2 y 1, e integro esta cosa entre 2 y 1. Bueno, esta cosa es R por el logaritmo, y esto, acá es donde asumo todo que es un gas ideal, todo, o sea, estoy asumiendo un gas ideal, pero acá le pongo la condición de que no es un gas ideal. O sea, pongo un CP que depende de la temperatura. ¿Tá? O sea, esto es medio raro, ¿sí? Porque estoy usando ecuaciones de gas ideal, pero en un gas real. Acá no es tan grave, y acá, bueno, y acá me aparece esta dependencia en la temperatura. Es una aproximación, ¿sí? Porque no estoy haciendo un gas real, pero sin embargo, al poner esto, es como que estoy corrigiendo este aspecto. ¿Y por qué me interesa este término? Porque este término es el único término que depende de la temperatura. O sea, yo acá voy a tener una función, si yo defino Cp dividido T, delta T, la integral entre 0 y T, es una función que se llama S0 de T, que depende de la temperatura. Entonces me queda acá esta función que depende de la temperatura. ¿Está? Entonces, en principio, esa función es la que es esa S0 que tengo acá. O sea, teniendo esta S0, yo ya podría calcular la diferencia de entropía entre dos puntos, ¿no? O sea, si vos me das las temperaturas y las presiones de los dos puntos, yo puedo calcular cuánto vale la diferencia de entropía. ¿Está? Eso es una de las utilidades que tiene la tabla. Por supuesto que estoy hablando de aire, ¿no? O sea, esa tabla sirve para aire, después me tendré que conseguir para otra sustancia. ¿Qué pasa cuando tengo una diabática? Bueno, cuando tengo una diabática uso esta ecuación, pero ahora esto es igual a cero, porque en una diabática la entropía el cambio de entropía es cero, ¿no? Una diabática reversible es una isentrópica. Entonces, hago que esto sea igual a cero, y cuando esto es igual a cero, un poquito de cosmética, encuentro cuánto vale P2 sobre P1. P2 sobre P1 va a valer el exponencial de esto dividido R. Y siguiendo con la cosmética, esto lo escribo como esto dividido esto. ¿Y por qué lo escribo así? Porque esto es una función de T2 y esto es una función de T1. Entonces lo que me quedó es que si yo tengo una tabla donde evalúo esto, bueno, yo puedo calcular ahora cuál es la relación entre las presiones en una diabática, ¿no? Ahora, esto que está acá no son presiones, ¿sí? Esto no es presión, esto tiene cualquier cosa, ¿sí? Esto es entropía dividido R. Se llama presión relativa, pero no es presión, esto en realidad no tiene unidades, es un número. Este número dividido este número. Bueno, este número está tabulado acá tenés PR. Es análogo, yo puedo hacer todo lo mismo y sacar B2 sobre B1, ¿no? Entonces, acá tengo estos números, acá tengo PR y BR, que dice cuando DS vale 0, o sea que esto me permite calcular lo que sería la ecuación adiabática, pero en un gas real. ¿Qué quiere decir eso? Suponete que vos tenés
la temperatura inicial y la temperatura final, ¿no? Vos tenés un proceso adiabático, vos sabés cuál es la temperatura inicial y la final. Y ponele que sabés la presión inicial, pero no sabes dónde termina esa diabática, no sabes cuál es la presión final. Bueno, lo calculás con esta ecuación. ¿Tá? O sea, P2 va a ser igual a P1 dividido PR2 PR1. Y el volumen lo mismo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer un poquito en la guía esa. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a resolver ese problema. Y eso es lo que nos conecta un poco todo lo que hemos aprendido de gases ideales, que lo único que sabemos calcular es gases ideales. Bueno, ahora si conseguimos estas tablas, vamos a poder hacer los cálculos y evaluar cualquier cosa que tengamos los datos. Bien, eso es